Hola, buenos días y bienvenido al tiempo de la prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. En el momento, Wendy y yo estamos en los Estados Unidos visitando nuestras iglesias que nos apoyan, pero agradezco a Dios la oportunidad por este medio de compartir esta serie que fue inspirado realmente por el libro de John Bunyan, donde él escribe acerca del progreso del peregrino. Y ya hemos visto cómo peregrino encuentra el camino correcto con la ayuda de evangelista y cómo él comienza a caminar por ese camino, pero encuentra también dificultades, encuentra tentaciones, encuentra a uno que se viste como ángel de luz, pero realmente es el demonio, es el diablo, que lo quiere tentar, lo quiere desviar del camino. Y él logra mantenerse en el camino, pero después pasa por un lugar de duda, de tentación realmente en su mente, de cuestionar si la palabra de Dios es real, si Dios realmente le puede hablar, si Dios es el que le está guiando. Comienza a dudar también del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la presencia de Dios. Y pasa por ese desierto, y al estar saliendo por ese lugar desértico, esa sombra del valle de la muerte, sale y de repente hay un panorama bello delante de él. Está recién subiendo el sol, es otro amanecer, y el pasto muy verde, hay algunos árboles, arbustos, algunos que están floreciendo, hay pájaros por todos lados, hay peces saltando en el río que está pasando, y es un lugar bellísimo, y él por un momento simplemente se queda ahí asombrado, se queda mirando todo ese escenario y disfrutándolo, cuando de repente, a lo lejos, debajo de uno de los árboles, en la sombra, él ve una mesa y hay un hombre y una mujer que están sirviendo la mesa, están preparando lo que parece que va a ser tremendo banquete. Está una mesa llena de comida, bebida, de muchos de sus platos favoritos. Hay algunas velas y lámparas que van a alumbrar cuando ya comienza a bajar el sol, así que él sabe que él ahí se puede quedar un buen tiempo y disfrutar de esa comida, si es que realmente alguien lo va a invitar a que él participe de esa comida, pero él no está muy seguro. Entonces se acerca con un poco de timidez y le habla al caballero que está ahí con su esposa, que están sirviendo, preparando la mesa, y él le dice: ¿qué es esto? ¿Para quién es este gran banquete? ¿Habrá alguna gran celebración? Y los dos le sonríen y le dicen: este es para ti. Este banquete es para ti. Tú eres el peregrino que hemos estado esperando. Y este lugar es para que tú lo disfrutes. Siéntate aquí a la mesa, que muy pronto vamos a poder servirte algo para comer. Y él, sorprendido, dice: ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Y ellos dicen: te has mantenido en el camino. Y llegan las obediencias a los que se mantienen en obediencia en el camino. Pero no solo eso, es porque eres hijo del rey. Y él ha prometido darte a ti lo que necesitas en el camino. De repente, él ve que se está acercando un pastor. Es obvio por la forma en que está vestido y porque tiene ovejas, que es un pastor de ovejas. Pero él se acerca, deja las ovejas ahí bebiendo agua, y él se acerca y dice: yo estoy aquí para compartir contigo esta cena, pero especialmente estoy aquí para ayudarte a entender los elementos y la razón detrás de esta cena. Y él tiene un libro consigo, lo abre, y Peregrino se da cuenta que es una Biblia, y lo abre a Salmos, capítulo 23. Así que invito a que ustedes lean conmigo este salmo, muy conocido, pero es el fundamento de lo que vamos a estudiar hoy. Salmo 23, lee el peregrino con el pastor ahí mirando estas palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor le pregunta, ¿qué piensas de este pasaje? Y Peregrino de repente se da cuenta que esto es lo que él ha estado viviendo, que él ha sentido realmente que Dios lo ha estado guiando y lo ha estado pastoreando, y que él ha pasado por ese valle de la sombra de muerte, que no había realmente peligro de muerte en sí, pero parecía por la sombra en que estaba andando. Y que ha llegado el momento ahora en que él tiene una mesa delante de él que está puesta, pero de repente se da cuenta que esa mesa estará delante de él, pero en presencia de sus angustiadores. Y él comienza a mirar a su alrededor, un poco vuelve ese temor a su corazón, y el pastor dice, tranquilo, ellos no han hecho presencia aún. Y detrás de uno de los arbustos, él puede ver uno de esos demonios que le había infundido tanto temor en el valle de la sombra de muerte, que él pensaba que los había dejado atrás, pero que igual lo venían siguiendo y que ahora están por un tiempo alejados y escondidos. Los que le infundieron miedo, los que le infundieron dudas, el que aparecía ser ángel de luz, pero terminó siendo el padre de mentiras. Todo eso, él comienza a notar que están no muy bien escondidos, pero no los había notado hasta este momento, porque estaba su mirada en el tremendo banquete que estaba delante de él. Entonces, el pastor le dice, quiero que veas Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Él dice, esta es una promesa que Dios ha dado a los de su pueblo. Versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El pastor le dice a Peregrino, yo he llegado justo con este propósito, que con ciencia y con inteligencia te voy a mostrar con las palabras de Dios mismo cómo debes enfrentar lo que ha de venir a futuro en el camino. En la mesa hay pan, hay leche, hay miel, carne asada, vino, otras delicias. Y el pastor le muestra otro pasaje, Salmos capítulo 63. Salmos 63, y comienza a leer el peregrino estas palabras. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en ese momento él recordaba, cuando pasó por el desierto de duda y de temor, cuánto él anhelaba algo para beber, cuánto anhelaba él sentir la presencia de su Dios. Dice versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí el pastor le recuerda que este banquete es justamente para cumplir este pasaje, que con la grosura, con las bendiciones que Dios le ha dado, él quiere que recuerde que Dios sí cumple lo que él promete, que Dios lo ha estado guiando, aun cuando él no lo podía ver. Cuando él dudaba de Dios, Dios seguía guiando y llevándolo a este lugar. Pero en este banquete también hay elementos que él quiere explicar
con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el pastor aquí comienza a hablarle de lo que significa que Dios sea benigno para con él, que Él quiera suplir sus necesidades, no porque Él como peregrino lo merece, sino por su gracia y su misericordia, y por su amor, Él va a suplir sus necesidades. Pero que es importante que Él crea que Dios lo va a hacer, porque ha prometido cumplir justamente eso. Y que la palabra de Dios viene a ser para Él como leche para el recién nacido, que lo anhela cada 2, 3, 4 horas, que el bebé, dependiendo especialmente de su edad, cuánto necesita de estar constantemente alimentado de la palabra de Dios. Y Él le dice: peregrino, la razón por la cual fue tan difícil para ti pasar por el desierto es porque no te alimentaste de la palabra. No tomaste de las aguas que te ha prometido Dios en su palabra. Confiabas en ti mismo, confiabas de que podías tú solo y no dependías de alimentarte continuamente de la palabra como un bebé con esa leche. Y después le muestra Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Le recuerda el pastor al leer este pasaje que él por poco se deja desviar por errores de doctrina, porque no había madurado aún en su fe para reconocer esos errores, que le faltaba alimentarse de la palabra, de la leche de la palabra, para poder crecer y madurar y estar listo para enfrentar esas mentiras que se presentan en el camino. Después le muestra el pastor Salmo 119. Salmo 119. Versículos 101 al 103. Al 103 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Le recuerda que tan importante es la palabra de Dios, que tan dulce es a su paladar. Si estuviera simplemente dispuesto a recordarla, meditarla en el camino, sentiría esa satisfacción al tenerla en su boca, en su mente. Salmos 19. Salmos 19, versículos 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. De repente el pastor le entrega a él algo de miel con algo del pan, y le recuerda al peregrino lo importante que es la palabra de Dios, y que es como para nosotros un pan similar al maná que le dio de comer al pueblo de Israel cuando andaban por el desierto.
Y ahí, mientras están estudiando la palabra de Dios juntos y platicando, está recobrando esas fuerzas de repente el peregrino al estar comiendo ese pan con esa miel tan rica. Y el pastor lo lleva a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el pastor ahora le explica que como él ha pasado por algunas tribulaciones, ha superado algunas de esas tentaciones, ha reconocido los errores de doctrina que lo enfrentaban en el camino, las trampas del enemigo que estaba vestido como ángel de luz, pero que realmente era tinieblas. Él dice, ahora estás en condiciones no solamente de leche, no solamente de pan con miel, pero ahora puedes realmente comer algo sólido. Puedes comer de estas papas, puedes comer de esta ensalada, puedes comer también de esta carne asada, y comienzan a disfrutar juntos de este plato ya más contundente, reconociendo que de ese plato podrá aún recobrar más fuerzas, podrá él caminar más lejos con las fuerzas que toma de esos alimentos. El pastor lo lleva entonces a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 11. Y le recuerda el proceso por el cual todo peregrino tiene que pasar. Y comienzan a hablar de este proceso de crecimiento, cómo uno poco a poco va dejando atrás lo que era de niño para uno ya comenzar a vivir como un adulto, como alguien maduro. Dice versículo 11 de 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. De repente el peregrino comienza a reconocer que lo que había sufrido, las tentaciones, los contratiempos, las dificultades, los temores, las dudas, realmente le han servido para que madure, para que crezca, para que se fortalezca. Su pastor comienza a mostrarle los músculos que ahora tienen las piernas, en la espalda, en los brazos, porque al estar trepando, al estar realmente superando muchas de las cosas que estorbaban su camino, el poder resistir, el poder luchar contra estas tentaciones, lo habían fortalecido, lo habían hecho más fuertes, pero el crecimiento había sido tan lento que ni siquiera lo supo reconocer peregrino hasta que otro lo haya visto en él y lo señale. Pastor ahora le recuerda que en el camino es muy importante que él mantenga el buen alimento. No solamente en este momento, en esta mesa, podrá alimentarse, pero él tendrá que empacar algo de esta comida para llevar con él en el camino y alimentarse todos los días de su peregrinaje. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y versículo 4. Escrito está, dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después lo vuelve a leer. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comienza entonces el pastor a hablarle de todo esto que está disfrutando en esa mesa, llena de comida, de sus recetas favoritas, de cómo lo está disfrutando y de la misma forma debería estar disfrutando de la palabra de Dios.
Le hace preguntas de lo que ha aprendido en su experiencia y cómo Dios ya le había mostrado en su palabra antes que lo iba a enfrentar, pero en el momento no lo había recordado. Qué tan importante es no solamente saber la palabra de Dios, pero saber reconocer cómo se aplica en la situación cuando uno anda por el camino. Que hay principios y preceptos que le van a ayudar a cada uno a saber cuál es el camino correcto, de mantenerse en el camino, de no salir a otro camino errado por más que tenga una pinta de un buen lugar. Le habla de lo importante que es fortalecerse en la palabra de Dios, de la misma forma que uno se fortalece con el pan diario, con la comida que uno realmente disfruta. Debería uno también deleitarse de la palabra de Dios. Y lo lleva entonces a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Y al leerlo, le recuerda qué tan importante es y qué significa esa palabra meditar. Capítulo 1 de Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí para el pastor y le dice: te felicito, porque no anduviste por esos caminos, aunque se presentaron algunos que te dijeron que era un buen camino, que era más fácil, que no tendría que requerir tanto esfuerzo, que realmente era uno que a todos les iba bien y que ellos lo podían disfrutar, pero lo reconociste como un camino de pecadores. Versículo que sigue, el versículo 1, sigue diciendo: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Le recuerda lo que significa el meditar, de repasarlo en su mente, de recordarlo en esos momentos críticos al avanzar por el camino. Y después apunta al árbol que está detrás de ellos y un poco sobre ellos y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vendrán tiempos difíciles en el camino. Parte de este camino, dice el pastor: yo iré contigo, serviré de guía, te voy a explicar algunas cosas que vas a enfrentar, pero no en todo momento podré yo estar contigo. Tendrás que pasar algunos de estos momentos en soledad. Pero recuerda, nunca realmente estarás solo. La presencia de Dios siempre será tu guía y guardará tus espaldas, irá por delante de ti preparando el camino. El pastor le entrega entonces la copia de este libro, le entrega esta Biblia y le dice: ábrelo a 2 de Timoteo. Y al abrirlo a 2 de Timoteo ya le está enseñando cómo manejar la palabra de Dios, cómo buscar en diferentes pasajes, especialmente los pasajes que él va a necesitar enfrentar en tiempos futuros, esas pruebas, esas dificultades, y lo lleva a 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Le recuerda las dudas que tuvo en el pasado, las dudas del enemigo que lo hizo cuestionar si realmente Dios habla hoy, si realmente la palabra de Dios es la palabra de Dios o simplemente palabra de Dios en nombre inventada por los hombres como otra religión. Y le explica qué tan importante es que él le tenga una fe absoluta en lo que dice la palabra de Dios. Si ha de recibir las bendiciones, ha de recibir la fortaleza y ha de recibir el crecimiento en el camino. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil como una herramienta, como algo que te defiende en guerra, como algo que realmente te alimenta cuando faltas fuerzas. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el pastor entonces está reiterando
Lo que había olvidado, por tanta distracción que había enfrentado, había olvidado el peregrino, que sin la palabra de Dios, él no puede avanzar en el camino, que lo necesita para alimento, lo necesita como una luz, una antorcha en su camino, lo necesita para también protección, como una espada, lo necesita en todo momento para poder avanzar por el camino correcto y asegurar de que se mantiene en ese camino y sigue aprendiendo las lecciones para poder madurar y fortalecerse en el Señor. Por un lado, él se da cuenta que en el libro está una espada y el pastor lo lleva a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De repente se está viendo como en un reflejo su propio corazón. Y Peregrino se va dando cuenta qué tanto le falta aún todavía para poder crecer, para poder madurar, cuánto le falta de fe en Dios, para poder tener esa seguridad de que le cree a Dios en todo momento. Comienza a ver la verdadera intención de su corazón en muchos momentos de su peregrinaje y cuánto le falta purificar su corazón con el lavamiento de esta palabra. Santiago capítulo 1 es el próximo pasaje donde le lleva el pastor y le dice, por el otro lado vas a ver ese espejo. Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y justo es esto lo que el pastor hace el resto de la tarde. Sigue yendo de pasaje en pasaje, ayudando a que el peregrino se vea a sí mismo reflejado en las páginas de esta Biblia. La palabra misma mostrando el corazón en reflejo para que el peregrino vea exactamente en qué condición se encuentra su corazón. Los momentos de rebeldía, los momentos de impaciencia, los momentos de independencia, cuando él quería ir por su propio camino o cuando estaba cuestionando el camino que Dios le había mostrado. Y todo eso comenzó a traer en él un sentir de convicción de que él necesitaba pedirle al rey del lugar a donde él iba ese perdón, que todo peregrino reconoce que merece Dios, que nosotros lleguemos con esa actitud y digamos, te he fallado, este pensar y este sentir no es lo que debería estar pensando y sintiendo, debería yo tener una confianza completa en lo que me dice tu palabra. Entonces el pastor lo guía en oración. Y fue así la oración. Padre Celestial, reconozco ahora por ver en tu palabra la condición real de mi corazón. El pecado que es dudar de ti, de tu presencia, de tu provisión. El pecado que es dudar de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu benignidad.
Pido, Señor, que me perdones por tan poca fe, por no alimentarme de tu palabra, por no crecer como podría haber crecido si hubiera estado meditando en tu palabra al andar por este camino. Ayúdame a recordar estos preceptos para que alumbren mi camino, para que me guíen, para que yo pueda ser fortalecido y alimentado como con leche, miel, pan y carne. Fortaléceme para que yo pueda seguir tus pasos y así pueda dar testimonio a otros de que este es el verdadero camino. Lo pido por los méritos sin iguales de mi Salvador Jesucristo. Amén. El pastor abraza al peregrino y le dice: aquí estaremos la noche. Ya está bajando un poco el sol. Tendremos un tiempo de refrigerio más el próximo día, pero después tendrás que retomar el rumbo. Tendrás que retomar ese camino. No olvides que la palabra que yo te he dado será para ti tu alimento, será para ti una espada con la cual te vas a defender y será para ti un espejo para que puedas ver la condición de tu corazón. No la dejes botada, no la dejes de lado, no permitas que sobre ella caiga algo de polvo. Asegura que todos los días es tu compañera, tu compañero, esta palabra. La bendición que les quiero dejar hoy de la palabra de Dios se encuentra en Salmo 143. El Señor nuestro Dios te haga saber el camino por donde debes andar, te enseñe su voluntad y te guíe por su espíritu y su palabra todos los días de tu peregrinación. Si ese es tu deseo, di amén. Dios les bendiga mucho tiempo. Muchas gracias por invertir el tiempo en este estudio.